Buenas tardes. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. Bien, vamos a comenzar a repasar el algoritmo de control proporcional integral discreto que aplicaremos al horno, el experimento que están haciendo. En este caso, pues deben de ir consiguiendo el transistor para regular la corriente que pasa por la resistencia que tenemos en el horno. El sensor, bueno, esto lo adaptaremos después de ver algunas condiciones de la planta y de la forma en la cual diseñen el control, o más bien no diseñar, sino
el tipo de convertidor analógico digital que van a utilizar en el microcontrolador, si van a leer de un canal analógico digital directamente la señal de error, o si van a leer dos entradas analógicas, una que sería la que proviene del sensor y la otra en donde se puede ajustar el set point. De hecho, al final del semestre deberán de tener un sistema en el cual se puede ajustar el set point mediante un teclado matricial. Entonces, con un teclado matricial deberán ajustar el set point. La variable de proceso, bueno, la variable de proceso utilizaríamos un canal analógico digital y además estarían manejando un LSD para mostrar alguna información, quizás los valores de KP, KI, KD, el set point, la variable de proceso y el error. Entonces aquí con este teclado matricial deberíamos ser capaces de introducir tanto el set point como la constante proporcional, la constante integral o la constante derivativa. La constante integral también la podemos ajustar por el tiempo de integración y la constante derivativa por el tiempo derivativo. Y en una de ellas tendríamos una salida PWM para manejar el transistor al cual se encontraría conectada la resistencia del horno. Y aquí tendríamos el algoritmo de control proporcional integral derivativo. La que tenemos aquí escrita es de forma analógica. Tenemos la constante proporcional que multiplica al error. Entonces, este voltaje de error multiplicado por Kp me da la característica proporcional del algoritmo de control. Aquí tenemos la parte integral en forma analógica, que como pueden observar está multiplicada por Kp, es decir, aquí tendríamos Kp por Ki, integral del error respecto al tiempo. Aquí tenemos la parte derivativa, que como también pueden ver está multiplicada por Kp, Kp por Kd, derivada del error. Esto se hace así porque si lo tenemos de esta manera solamente necesitamos ajustar esta constante para variar todos los parámetros que están aquí, porque todos los parámetros están afectados por Kp. Entonces se ajusta Ki, Kd, y si deseamos otra variación solamente variamos Kp en lugar de variar 3. Esta es la transformada de Laplace. La transformada de Laplace de una integral es 1 entre S. Vamos a la transformada de Laplace de la integral. Y la transformada de Laplace de una derivativa es S, que está multiplicada por Kd, que sería el equivalente de este Kd por la derivada del error. La función de transferencia, factorizando todo por la transformada de Laplace del error, quedaría como Kp por 1 más Ki entre S más Kd por S. También puede ser que la encontremos de forma analógica como Kp que multiplica a S más KIS más KDS cuadrado entre S. También lo podemos encontrar así, o incluso
factorizando por S. Vamos a dejarlo así. Al final de cuentas nada más, o sea, es la misma expresión. Bien, pero como lo vamos a implementar de forma discreta, entonces no podemos manejar. Este sería válido para cuando se construye con amplificadores operacionales. Y como tenemos una integral, entonces aquí se utiliza lo que se denomina integración rectangular hacia adelante. En este caso, esta función que tenemos aquí, f de kt, pues para nosotros viene a ser lo que hemos manejado como el error de kt, una vez que esté discretizado. Entonces, pues, como lo vamos a hacer mediante rectángulos como el que tenemos aquí, entonces, esta es la base del rectángulo. Obviamente la base del rectángulo tiene que coincidir con el periodo de muestreo con el que estamos adquiriendo la señal de error, y lo que necesitamos es simplemente la altura de este pequeño rectángulo. Pero la altura, como podemos ver aquí, es f de kt o e de kt. Entonces pues es la muestra que nosotros estamos tomando del convertidor analógico digital. Entonces f de kt. Entonces esta es la muestra que proviene del convertidor analógico digital, que es f de kt. Y como conocemos el valor de la muestra y conocemos el valor del periodo de muestreo, pues esta área es precisamente f de kt por el periodo de muestreo. Ese es el área, que es lo que tenemos en la fórmula. Aquí está, este que está aquí. Bien, la integral es acumulativa, quiere decir que este resultado lo tengo que ir almacenando. Por eso antes tengo el área identificada por U, pero de una muestra antes, es decir, una muestra antes también multiplicada por el periodo de muestreo. Esta correspondería con f de k-1 por t. Y aparte multiplicada por t, que esa correspondería con este valor que tendríamos aquí aproximadamente. Porque en este caso, este es f de k-1 por t, una muestra anterior, y para este rectángulo sigue siendo la base el periodo de muestreo. Y esta área es la que está identificada aquí. Entonces, obviamente que si aquí tenemos otro rectángulo más, bueno, entonces esta expresión u de k-1 de t tiene que tener las dos áreas que hemos calculado anteriormente. Entonces este es el algoritmo discreto para calcular la integral del error, que es la que necesitamos en la parte integral del algoritmo PID.
Bien, entonces con esta ecuación vamos a suponer que aquí tenemos nosotros el comportamiento del error. Aquí está especificado como UDKT, pero pues para nosotros es el comportamiento del error. Y tenemos varias muestras. El periodo de muestreo es de 0.5 segundos. La primera vez, este valor pues debe de contener el valor 0, se debe de inicializar en 0 porque vamos a comenzar con el primer cálculo. Entonces para k igual a 1, estamos en k igual a 1, tendríamos que este es 1, este es 1, este 1 que tenemos aquí, este 1 que tenemos aquí, aquí también tenemos k y este es 1. Y el periodo de muestreo, bueno, pues el periodo de muestreo es este periodo de muestreo que tenemos aquí y este que tenemos aquí es 0.5, 0.5, 0.5 y 0.5. Entonces ahorita estamos calculando el área hasta 0.5. Que en este caso, por ejemplo, sería solamente 0.5 por f de 0.5, el periodo de muestreo es 0.5 segundos, y en este caso f de 0.5 es 1.8. Aquí tenemos 0.5, así que f de 0.5 es 1.8. Y pues nuestro valor inicial, porque apenas estamos comenzando, el valor inicial es 0. Y el resultado aquí es 0.9. Entonces lo que estamos haciendo es calcular el área de este pequeño rectángulo. Es lo que acabamos de hacer con esta operación. Bien, entonces después nosotros cuando tenemos 0.9, esto lo tendríamos que almacenar, es decir, este valor que tenemos aquí de u de 0.5 igual a 0.9, lo tenemos que almacenar porque lo vamos a ocupar en el siguiente resultado. En la siguiente operación, perdón. Entonces seguimos con k igual a 2. En este caso, para k igual a 2, está k igual a 2. Este es k igual a 2. Aquí tenemos k igual a 2. Aquí tenemos k igual a 2. Y el periodo de muestreo sigue siendo 0.5. Ese pues no va a cambiar. Aquí tenemos el periodo de muestreo de 0.5, 0.5, 0.5 y 0.5. Entonces aquí 2 por 0.5 me da u de 1. Luego 2 menos 1, 1 por 0.5 me da u de 0.5. Y luego tengo 0.5 que multiplica a f. Aquí es 2 por 0.5, aquí también me queda 1. En este caso f de 1 está aquí, aquí está f de 1. Bueno, este sería kt igual a 1, este es f de 1, es 3.3. El periodo de muestreo es 0.5, no cambia, f de 1 es 3.3 y aparte le tengo que sumar el resultado anterior. El resultado anterior, porque es una integral y es acumulativa, el resultado anterior fue de 0.9. U de 0.5 es igual a 0.9, que es el dato que tenemos aquí. Y entonces en este caso queda que el área calculada para k igual a 2 es 2.55. Y entonces nosotros hemos calculado este pequeño, o esta área de este pequeño rectángulo. En este caso el área es 2.55 unidades al cuadrado. 2.55.
y el área anterior es 0.9. Entonces mi área hasta el momento es 2.55. Viene aquí, vamos a aclarar mejor esto porque si no nos vamos a confundir. El área que calculamos antes es 0.9. Y en este caso el área que estamos calculando es 0.5 por 3.3. Punto 65. El área calculada aquí es 0.9. Ya olvidé el dato. ¿Cuánto era la multiplicación? ¿Lo vieron ustedes? ¿3.3 por 0.5 cuánto nos dio? 1.65. Entonces la primera área que calculamos es de 0.9. La siguiente área que hemos calculado por aproximaciones es 1.65 y el área que llevamos hasta aquí, A de área, es 2.55. La siguiente área que debemos de calcular, bueno, pues será esta. Aquí, por ejemplo, el área de este rectángulo, ya sin seguir la fórmula, pues tiene que ser 4 por 0.5, que me da un resultado de 2 unidades al cuadrado. Y el área, considerándola hasta aquí, entonces sería, ya no sería 2.5, sería 4.55. Porque pues como les platicé hace un momento, la integral es acumulativa. Estamos sumando esta área, más esta, más esta. Entonces, si me explico bien, lo único que tienen que hacer es el resultado de la conversión de analógico digital, de la muestra actual, solamente la tienen que multiplicar por el periodo de muestreo y la tienen que ir sumando con el resultado anterior. Y de esta manera estamos obteniendo la integral de la señal de error. Entonces, según lo que les acabo de platicar, bueno, aquí cuando se presente la siguiente muestra, lo único que yo tendría que hacer es hasta aquí, más 3.7 por 0.5. Y luego cuando se presente 4.3 le voy a sumar 4.3 por 0.5. Y cuando se presente 5.4 sería más 5.4 por 0.5, donde 0.5 es el periodo de muestreo. Al final
mi área total sería de 11.25. Bien, entonces esta es la ecuación que debemos nosotros de programar en el microcontrolador, esta que está aquí. Aquí vemos que aparece K-1. K-1, recuerden que implica un retraso. K-1 implica un retraso. El retraso para K-1 corresponde con Z a la -1 en transformada Z. Si tuviéramos un retraso de 2 unidades, por ejemplo K-2, entonces el retraso sería Z a la -2 y así sucesivamente. En este caso la transformada Z de U de KT es U de Z. La transformada Z de U de K-1 por T sería Z a la -1, donde este es el retraso, por la transformada Z de U. Y luego tenemos una función discreta que es f de kt, no tiene ningún retraso ni adelanto, entonces su transformada z solamente es f de z, que multiplica al periodo de muestreo. Luego pues juntamos los que tienen u de z, que sería este y este, del lado izquierdo. Aquí está lo que les mencionaba, ¿no? F de kt no tiene retraso, u de k-1 tiene un retraso. Agrupamos los que tienen u de z del lado izquierdo, factorizamos a u de z y obtenemos la función de transferencia. La función de transferencia pues es la salida respecto a la entrada. Finalmente nos queda que u de z entre f de z es igual a t entre 1 menos z inversa. Esta sería la transformada z de la acción de control integral. Si multiplicamos por z, numerador y denominador, tenemos esta expresión que está aquí. A esto lo único que le hace falta nada más es multiplicarla por la constante integral. Entonces, si la multiplicamos por KI, vamos a tener la acción de control integral. G, I, es la parte integral del controlador PID. Sería KI de TZ por TZ entre Z menos 1. También puede ser que la encontremos como, porque recuerden que el tiempo de integración es el inverso de KI. Por lo tanto, aquí podríamos encontrarla también de esta manera. T por Z entre TI que multiplica a Z menos 1. Es lo mismo. Diferente, ¿no? T es el periodo de muestreo. También puede ser que aparezca una S. Es el periodo de muestreo. Y TI es el tiempo de integración. O podemos utilizar KI, que es la constante de integración también. La parte integral. La parte derivativa, bueno, la parte derivativa, pues hay que recordar que la derivada de una función es la pendiente de la recta tangente a un punto en la curva, y que la podemos aproximar con esta recta que tenemos aquí, una recta secante. La única condición es que los puntos A y B deben estar lo más cerca posible. Entonces hay que recordar que la distancia entre A y B es el periodo de muestreo, T, o T subíndice S, ese es el periodo de muestreo. Entonces ya tenemos, hasta este caso, conocemos, digamos que la base de este triángulo rectángulo que tenemos aquí. Lo único que nos faltaría conocer nada más es la altura de este triángulo, o la delta Y o delta F en este caso. La delta F. Y lo que vamos a hacer es calcular la pendiente, pero recuerden que la pendiente pues es la derivada. Entonces nuestra pendiente es la distancia en Y o distancia en F entre el periodo de muestreo, que es la base de este triángulo rectángulo.
Y mi delta f, pues es f de kt. Este es f de kt, este que está aquí. Aquí está marcado. Este punto corresponde con f de k menos 1 por t, una muestra antes. Y pues esta resta me va a dar la distancia en f. Aquí escribiríamos f de kt menos f de k menos 1 por t. Fuera de que estamos manejando literales, pues no es más que posiblemente tengamos una curva en la cual aquí tenemos un periodo de muestreo igual a un segundo, por decirlo. Y entonces recuerden que este punto que tengo aquí, que estoy marcando sobre la curva, proviene de una conversión de analógico digital, es decir, estamos muestreando la temperatura y en este caso tomamos esta muestra, o sea que la conocemos. Puede ser que tenga 40 grados Celsius, 4 volts, y pues tengo que esperarme a tomar otra muestra porque si no, no puedo calcular la delta F. Espero la siguiente conversión analógico digital que se presenta en el siguiente periodo de muestreo, y aquí a lo mejor mide 4.5, que son 45 grados Celsius. Entonces, para calcular la derivada en este caso, pues mi derivada la calculamos con la pendiente, que sería 4.5 menos 4 entre un segundo, que sería 0.5, y ya, ese es el cálculo de la derivada. Simplemente este pequeño triangulito que está aquí, hemos calculado su pendiente con esta ecuación, el inverso de t por f de kt menos f de k menos 1 por t. Es una aproximación de la derivada. Entonces, como ven, pues no tiene nada del otro mundo. Aquí pues solamente habría que esperar el siguiente periodo de muestreo. La derivada no es acumulativa. Quiere decir que para el siguiente periodo de muestreo posiblemente mi valor sea diferente. Entonces digamos que esperamos otra conversión de analógico a digital. Vamos a suponer que aquí, a lo mejor aquí ya tenemos 5, que corresponde con 50 grados Celsius. Aquí ya también transcurrió un segundo, que es mi periodo de muestreo, y entonces tendría que calcular la pendiente de este pequeño triángulo que está aquí. Pero pues no es nada más que hacer, que en este caso sería 5 menos 4.5 entre un segundo, que me daría 0.5. Entonces, bueno, este es solamente, aquí vemos que la inclinación de la recta está un poquito más aplanada, pero pues fuera de esto no hay nada del otro mundo, y se supone que esto lo va a estar haciendo la computadora, es decir, esta ecuación la tenemos que programar, y aparte le tendríamos que sumar la parte de la acción integral que vimos antes a esta. Entonces con esta fórmula, pues igual también aquí tenemos la misma gráfica. Igual para calcular la derivada tengo que esperarme una muestra, porque con el primer valor no puedo hacer ningún cálculo. Tengo que esperar una muestra para poder luego hacer el cálculo. Aquí para acá igual a 1, pues entonces sería un periodo de muestreo menos f de 1 menos 1. Me quedaría f de 0.5 menos f de 0. F de 0.5 es 1.8 y f de 0 es 0. Aquí está, 1.8 y 0. Estamos calculando para el primer triángulo. Resulta que la derivada, en este caso, aquí tiene una pendiente de 3.6. En este pequeño triangulito que tenemos aquí. En este caso es importante el signo, porque si el signo es positivo, eso implica que mi error
seguirá creciendo. Eso es importante, ¿no? Lo importante también es esta cantidad, 3.6, porque me dice la rapidez de crecimiento. En este caso, por ejemplo, la acción de control derivativa solamente se utiliza en donde el comportamiento del error, el comportamiento dinámico es muy rápido o sus cambios son demasiado rápidos, y entonces es útil aplicar el control derivativo. En el caso de los sistemas lentos no incide nada el que apliquemos un control derivativo. Por ejemplo, en el caso de nuestro horno, ya lo percibieron ustedes, es un sistema lento. O sea, cuando adquieren la gráfica para hacer el comportamiento, ustedes se dan cuenta que cambia muy lentamente conforme pasa el tiempo. Entonces aquí no es útil el control derivativo. Se lo podemos añadir, pero prácticamente no tendría ningún efecto en su comportamiento. Lo mismo sucede con esos sistemas de nivel de líquido. Igual también son sistemas lentos. Es decir, si vemos una alberca no se llena en una hora, ni en 2 horas, ni en 3 horas. Se lleva un montón de tiempo para llenarse. Lo mismo con los tanques de almacenamiento industriales. Entonces no se llenan inmediatamente, también son sistemas lentos. Y entonces aquí tampoco es útil ponerle un control proporcional integral derivativo. Quizás bastara con un controlador on-off, quizás un controlador proporcional, exagerando, quizás con un control proporcional integral, pero la parte derivativa no tiene efecto en estos sistemas. Entonces no es que a todo le tengamos que poner un controlador proporcional integral derivativo. Entonces aquí vemos que tendríamos antes una pendiente de 3.6. Como ya vimos esta ecuación, pues lo único que va a hacer es la resta. Si nosotros lo hacemos de forma manual, por ejemplo, aquí sería 3.3 menos 1.8 entre 0.5. Esta ecuación es necesaria porque recuerden que hay que hacer el programa para que lo haga, no lo vamos a hacer nosotros a mano. Pues con esta ecuación obtenemos que el resultado es de 3. Aquí tenemos una pendiente de igual a 3. Y entonces la rapidez de crecimiento tiene que ver, porque digamos que la parte derivativa tiene mayor efecto aquí, porque tiene una rapidez de crecimiento más elevada que en este caso, que es m igual a 3. Entonces, el efecto derivativo es más visible, por decirlo aquí, más visible su acción aquí que en este caso. No quiere decir que no lo vaya a hacer, simplemente que la naturaleza del control derivativo o sus efectos se visualizan o se implementan donde la rapidez de crecimiento es mucho más elevada, que es en este caso es 3.6. Aquí vemos nosotros que de 3.3 a 4, aquí vemos que la recta, si dibujamos una recta aquí, como que su inclinación cambia. Esto significa que la pendiente de esta línea recta es mucho menor que la anterior. Aquí tendríamos 4 menos 3.3 entre 0.5. Aquí nos dio una pendiente de 3.6, aquí nos dio una pendiente de 3. Y aquí tenemos una pendiente de 1.4. Igual, aquí los efectos no son muy
visibles. Pero de cualquier forma sigue funcionando el control derivativo. Bien, aquí tenemos pendientes positivas. Las pendientes positivas indican que el error sigue creciendo. Como podemos ver, el siguiente paso, cuando el error es 3.7, estamos aquí, este es el que nos regresa a la conversión analógico-digital. Cuando nos regresa 3.7, vemos que si usamos una flecha para unir estos dos puntos, vemos que la flecha ahora va hacia abajo. Esto significa que vamos a tener una pendiente con un valor negativo. Si tenemos una pendiente con un valor negativo, eso significa que el error va disminuyendo. Por lo tanto, si el error va disminuyendo, pues digamos que el control derivativo, bueno, pues no va a actuar mucho si la pendiente es de un valor absoluto pequeño. Entonces, cuando tenemos valores positivos, significa que el error está aumentando, y cuando tenemos valores negativos, significa que el error está disminuyendo. Aquí vemos que la pendiente, aunque sea negativa, su valor absoluto debe ser menor todavía, aproximadamente. Aquí teníamos 3.4, 3.6, aquí tendríamos 3, aquí teníamos 1.4, y en este caso vamos a tener 0.6. Y pues este no es acumulativo. Lo único que tenemos que hacer es guardar la muestra anterior, porque por ejemplo aquí, para calcular la pendiente en este caso, necesitamos la muestra actual, la que nos está regresando en un instante el convertidor analógico digital, pero necesitamos la anterior también, es decir, hay que almacenarla en otra variable o hay que hacer un cambio de variables. Y en este caso, igual también tenemos un retraso. Ya vimos que la ecuación es f de kt menos f de k menos 1 por t entre t. Aquí hay un retraso, así que aquí debe aparecer un término z a la menos 1. Y nos queda de esta manera 1 entre t por f de z menos z inversa por f de z. Esta no tiene retraso, la otra sí tiene retraso. Aquí factorizamos f de z y me queda 1 menos z inversa entre t. Multiplicamos z, numerador y denominador, y me quedaría z menos 1 entre tz. Esta es la derivada, z menos 1 entre tz. Y entonces, si lo multiplicamos por la constante derivativa, vamos a tener la acción de control derivativo. Aquí ya lo multiplicamos por kd. Esto también lo podemos encontrar como la constante de tiempo derivativo que multiplica a z menos 1 entre t por z. Y el error, bueno, pues el error simplemente nada más sería kp, perdón, la parte proporcional, kp por e de kt. Para la parte integral, utilizamos esta ecuación que está aquí. Para la parte derivativa, ocupamos esta ecuación que está aquí. Esta es la acción de control integral transformada a z. Y aquí tendríamos la constante de acción derivativa, su transformada a z. Con estas dos ecuaciones, la ecuación analógica, esta es la ecuación analógica del P y D. Simplemente nada más tendríamos que escribir Kp por la transformada z del error y la multiplicamos por 1 más Ki por Tz entre Z menos 1 más Kd por Z menos 1 entre Tz. Podemos utilizar los tiempos de integración y tiempo derivativo en lugar de las ganancias. Aquí está el tiempo de integración, que es el inverso de Ki, y Td, que es lo mismo que Kd.
A este se le denomina la forma posicional del esquema de control PID. Su función de transferencia pues sería T es el periodo de muestreo. Como apareció hace un rato, este se conoce como esquema posicional. No es el que se utiliza en la industria, también hay muchas más variaciones que se utilizan en la industria, pero este no se aplica industrialmente. El que se utiliza en la industria, que después veremos, es el que se conoce como esquema de velocidad. Entonces, después vemos cómo se calcula este del esquema de velocidad. Bien, entonces también esta parte de aquí esta no nos va a servir para el programa. Esta ecuación no aplica para el programa. Lo que tenemos que hacer es utilizar las ecuaciones discretas que ya vimos para la parte integral y la parte derivativa. Sin embargo, esta ecuación pues la podemos utilizar para las simulaciones o análisis. Podemos hacerlo a mano, calcular la respuesta a un cambio de referencia cuando modificamos el set point o la referencia de temperatura, un cambio en escalón, en rampa. Lo podemos hacer de forma analítica en el cuaderno, lo podemos hacer en la ventana de órdenes de MATLAB o también lo podemos hacer en el Simulink. Para esto nos serviría esta ecuación. En otro caso, cuando nosotros deseamos utilizarlo en el microcontrolador, tendríamos que utilizar estas dos ecuaciones que mencionamos aquí. Esta para calcular la parte integral y esta para calcular la parte derivativa. Y estas son las que aplican para un programa en un microcontrolador. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta del esquema posicional. Por el momento no, profe. Bueno, ahorita no. Sí, sí entiendo. Yo les pregunto porque luego no vayan a pensar o a platicar con alguien más. No, es que el ingeniero nunca nos pregunta si tenemos dudas. Sé que, como ya les he platicado muchas veces, ¿no? Tema nuevo, a veces uno no sabe ni qué preguntar. Ha pasado a mí, me pasaba de estudiante, me pasó en algunos cursos que llevé ya trabajando ya como docente. Tengo que llegar a la casa, tengo que digerir qué es lo que me explicaron y si tengo alguna duda, pues o la resuelvo yo solo o le pregunto a algún compañero, ¿no? Entonces, hoy estamos a 27.
Bueno, luego les subo la información y nos vemos la próxima clase. De cualquier manera, vamos a seguir platicando todavía de este famoso esquema posicional y quizás con el esquema de velocidad, porque es, digamos que este esquema lo vamos a retrasar una vez y luego vamos a hacer una resta y nos da otra ecuación diferente. Pero todavía hay tiempo para comprenderlo. Bueno, hasta luego, entonces nos vemos. Adiós. Todo, profe, gracias. Sale, profe. Hasta luego, adiós.